como te digo. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Cómo te digo, ¿cómo están? Hola, Hola, bienvenidos. ¿Estamos? Bien, muy bien. De vuelta. De vuelta después de que este señor trajo una medalla de oro. Felicitaciones. Bravo, Ivancito, algo hace bien. Algo. Seguimos en el mes de mayo, seguimos en el mes en el que vamos a traer el tema de la maternidad desde diferentes puntos. Este día vamos a traer retos de la maternidad. La maternidad la hablamos la semana pasada con nuestras mamis bellas, hermosas, divinas. Divino ese episodio, divino, me encantó. Estuvo divino y también como reflejamos esta parte hermosa de la maternidad. Igual nos molestaron, nos dijeron que sí, que mi hijo desarreglado, El desorden, uy. que ni sé qué. Pero vimos este lado hermoso y precioso de la maternidad. La maternidad también tiene sus retos y eso es lo que vamos a traer el día de hoy. Vamos a hablar de eso con nada más y nada menos que Karen Joss. Bienvenida. Muchas gracias. La verdad es que estoy, la verdad, súper feliz de estar aquí. Divina, es divina esta mujer. Feliz, porque ¿saben qué? Para mí realmente es poder darle una voz a todas esas madres, sí, que atraviesan momentos tan difíciles como la enfermedad de mi hijo, sí, sobre todo habiendo trabajado con madres de escasos recursos, donde la maternidad, digamos, los factores que hay en esa maternidad son distintos a cuando tú, digamos, cuentas, claro, con apoyo familiar, estabilidad económica, completamente diferente. No, entonces por eso les agradezco que me hayan traído aquí, poder hablar de todo esto. Sí. Excelente. Sí, para empezar, precisamente eso, ¿no? Queremos primero comunicarles a las personas que nos están escuchando a qué te dedicas, cuál fue esta experiencia que tú tuviste. Eres psicóloga clínica y tuviste una experiencia en el Hospital del Niño, nos comentabas, dentro de los cuidados paliativos pediátricos, ¿verdad? Cuéntanos un poco de tu experiencia. Sí, bueno, yo estuve trabajando un tiempo en el área de cuidados paliativos pediátricos del Hospital del Niño, ¿no? De aquí de Guayaquil. Y bueno, los cuidados paliativos pediátricos, básicamente, ¿en qué se enfoca? ¿Ya? ¿O qué consistía mi trabajo? Que era realmente muy variado, ¿sí? Ayudar, ¿sí? A nivel psicológico, acompañar a nivel psicológico a los niños que tienen enfermedades catastróficas o que han quedado gravemente secuelados a causa de la enfermedad catastrófica o también por accidentes y también, por qué no decirlo, a causa de maltrato infantil, eso también se veía, ¿sí? Y al mismo tiempo a las madres y bueno, el resto de familiares, incluyen hermanos, abuelos, tíos, ¿no? Y quien está involucrado con el niño. Claro. Para también traer el concepto, por si alguien que nos está escuchando no tiene claro qué son los cuidados paliativos, aquí tenemos un concepto que es especialidad médica que se encarga de prevenir y aliviar los síntomas y efectos secundarios de enfermedades graves y así mejorar la calidad de vida del paciente, incluyendo también problemas emocionales, sociales, prácticos y espirituales en cualquier etapa de la enfermedad. Tú nos contabas también de que estos cuidados lo practican un grupo de especialistas. No es simplemente médico, no es simplemente el doctor, también hay psicólogos clínicos como tú, hay trabajadoras sociales, que cada quien tiene como que su aporte. Su aporte, exacto. Claro, tú decías que lo ideal es el cuidado integral. Exactamente, o sea, la idea de los cuidados paliativos es que realmente sea una atención integral, como les decía. En Ecuador, te diré, realmente cuidados paliativos, mucha gente no los conoce. Por supuesto. En muchos hospitales no hay cuidados O paliativos. no son integrales, como tú O, dices. exacto, o no son integrales. Tienen solo el psicólogo y no tienen el trabajo social. O tienen No, el trabajo No, social. de hecho, carecen del psicólogo. Carecen del psicólogo, tienen únicamente, por ejemplo, el médico. Un médico, claro. ¿Ya? Y el médico tiene que verse a veces de psicólogo como el niño y como el familiar. Y tanto, porque yo siento que a veces los médicos, o sea, obviamente el médico científico no se rige bajo la estructura de la medicina, o sea, esto es lo que vas a tomar para curarte. No, y eso lo puede tornar un poco, llamémoslo, insensible hacia el paciente o hacia la gente que lo ve afuera, pero Es que o son sea, dos, es su día a día, no es es que algo yo lo veo así, totalmente de acuerdo contigo, yo lo veo así como que los médicos se dividen en dos, los que son sensibles y los que son insensibles. Y obviamente los insensibles son estos que se rigen nada más bajo la estructura de la medicina, ¿no? Y ahí viene la sensibilidad de la psicología, de la terapia, etcétera, ¿no? ¿Sabes qué sucede también? Ya que yo me llegué a dar cuenta a raíz del trabajo con los médicos, justamente trabajando de manera integral con ellos, es que sufren mucho.
Ya, y eso es algo que los médicos tienen que tener en cuenta. Yo he escuchado Es eso bastante durísimo. Solo imagínate tener que informar a una madre o a un Oh, padre que su hijo va a fallecer. No, no. Ya, a mí me tocaba hacer ese trabajo. ¿En serio? Yo trabajaba sobre todo en el área de emergencia. Claro, yo he escuchado que los médicos lloran en las madrugadas. Imagínate, entran en después de depresión, COVID. De verdad, obvio. Claro, hasta suicidio hubo aquí. Hubo un chart de suicidio. Entonces, de una u otra forma, eso genera que los médicos tomen, digamos, estas conductas que pueden, digamos, a la vista de todo el mundo verse tan frías, Sí. ¿sí? Tan inhumanas incluso. Por eso es que hablan hoy en día de lo que es la humanización de la medicina y por eso incluso se han empezado a hablar también de los cuidados paliativos, ¿ya? Pero claro, porque como les digo, es realmente complicado para un médico, ¿sí? Tener que vivir todas estas experiencias diariamente. Sin que te afecten Sin que te psicológicamente. afecten, y que de paso, a ellos nunca les dieron ninguna materia de psicología, ni No, cómo, no. claro, ni cómo ellos aliviar o qué herramientas tener para aliviar, digamos, ese dolor psicológico que significa tener que ver a gente sufrir todos los días. Me imagino que esa frialdad que mencionamos hace un rato es su forma de Claro, eso protegerse iba a a decir, ellos o sea, es mismos. un mecanismo de defensa que han desarrollado con el tiempo. Claro, por eso que tú dices es un twist súper importante, porque mucha gente no entiende y los ve nada más así como fríos o como insensibles. ¿Cómo me puede decir esto así? O sea, de esta manera tan dura, ¿no? Tan cruel. Pero entiendo ahora totalmente. O sea, tú has abierto mi mente porque sí tienes razón. ¿Cómo van a ellos tener herramientas para poder solucionarse todo el trauma que tiene que formarse al dar noticias como esta? Tiene que haber un trauma de ley, o sea. Y eso súmale la carga de trabajo también. Claro. No, y súmale los problemas que ya de por sí tenga el médico. Exacto. O sea, un médico de pronto sano, con una niñez sana, normal, bien, de pronto puede canalizar ese dolor de una manera diferente y ahí están los sensibles, como tú dices. Claro, no, igual y cada persona tiene su lucha y cada persona va a tener igual esa carga interna, pequeña, grande, quiénes somos nosotros para Sí. caracterizarlas, ¿no? Continuando con los cuidados paliativos pediátricos, dentro de esta rama específicamente en el pediátrico, no principalmente, quizás en los otros lados también existen este Tipo de cuidados. esta imagen de cuidador, porque me decías de que dentro de los cuidados paliativos pediátricos, además de atender al niño, se tiene que atender al cuidador, que mayormente son las madres. Sí, mira, en cuidados paliativos en general, ¿no? De hecho, los cuidados paliativos suelen ser asociados a personas ya mayores, por así decirlo, ¿no? Digamos, ya adultos mayores que están atravesando, digamos, por una enfermedad o que ya están cerca del final de su vida y piensan que solamente a ellos se les dan los cuidados paliativos, pero no, también está, como tú dices, la rama pediátrica, también está incluso la perinatal, que es incluso desde el proceso de gestación hasta el primer año de vida, ¿no? Y lo importante aquí que es que todas las personas que enfermen van a tener que contar con un cuidador. ¿Ya? Y en el caso de los cuidados paliativos pediátricos, el cuidador suele ser la madre. ¿Okay? En un mundo, digamos, idílico, fantástico, te diría que el padre debería tener el mismo peso, pero habiendo visto, digamos, a nivel experiencial, ¿no? ¿Qué es lo que realmente sucede? La madre es la que casi siempre tiene todo, digamos, todo el trabajo de ser el cuidador del niño. Disculpa la ignorancia, la verdad, no tengo... Hace un rato mencionaste lo de que aquí en Ecuador básicamente no existen, llamémoslo hospitales, no sé, con cuidados paliativos integrales. Sí, hay más en Quito. O sea, pocos. Pocos. Son ¿Qué tan lejos estamos de eso? ¿O cómo está funcionando? ¿Cómo funciona ese ensamble, no sé, de las cosas, de cómo lo arman en los Quizás hospitales, estás en las tratando de clínicas? decir que quién dentro de esta dirección de las clínicas dice, vamos a Claro, tener, decide. O sea, vamos a tener cuidados ¿existe un paliativos. estudio en el que al paciente se le trata de brindar todas esas herramientas y simplemente no lo hacen por presupuesto? ¿O simplemente están necesitamos un psicólogo, necesitamos uno de acá, necesitamos lo de acá y Yo bien? te diría
ya que, bueno, son varios los problemas, que por la razón por la cual no hay cuidados paliativos. Hay muchos hospitales que ni siquiera cuentan con atención psicológica, porque lo que pasa es que, a ver, todo este concepto de, como les nombraba yo, la humanización de la medicina es bastante reciente, al menos aquí en Ecuador, ¿no? Yo diría que recién al principio del 2000, por así decirlo, empezó a barajarse siquiera la idea de tener psicólogos en los hospitales que trabajaran de manera integral con los médicos. ¿Ya? Entonces, digamos, los más avanzados, los hospitales más avanzados aquí, como te pensar el Metropolitano de Quito, ya, por ejemplo, bueno, acá en el caso de Guayaquil es súper interesante que de hecho haya cuidados paliativos pediátricos en un hospital público como es el Hospital del Niño, ¿ya? Porque, como te digo, hospitales públicos no suelen contar con esas ayudas. O sea, no existe un eje controlador de eso. Exacto, no. Hay digamos, instituciones, digamos, grupos de cuidados paliativos, pero Externos. Exactamente, que buscan crear una red de personas que se dediquen a los cuidados paliativos en diversas instituciones en Ecuador, ¿ya? Pero a nivel estatal, ya, al menos hasta donde yo estoy Claro. no existe una regulación de, hey, ok, vamos a que todos los hospitales, ¿no? Digamos, el Ministerio de Salud Pública diga todos los hospitales, Claro. sean privados o públicos, van a contar con cuidados paliativos. No, debería ser así. Y desde arriba debería venir esa... Exacto, porque así ya también cada hospital tiene que seguir, ¿no?, estas indicaciones y dentro de, digamos, la misma organización de cada hospital o de cada institución, ok, ver cómo se saca el presupuesto. Claro, obvio. El problema es que tenemos- Por supuesto. creo que Pero aparte se normaliza los cuidados paliativos. Creo que para cumplir, tiene que cumplir ciertos estatutos un establecimiento para ser hospital, para ser clínica, creo que hay diferentes. Es como en las universidades, cuando les dicen tienes que tener tanto para ser categoría tal. Qué sé yo, que llegue un punto en el que digan, bueno, para ser un hospital... Bien. Te lo pongo, 5 estrellas, no sé. 5 estrellas. Tienes que tener esto aquí o tienes que tener esto, entonces tú ya puedes ir comparando hospitales desde esa perspectiva. Exactamente, sí. Agarrándonos también de eso y la experiencia que tú decías de tu abuela y de tu papá, ¿ellos tuvieron cuidados paliativos en algún momento? No, ninguno de los dos. Lo de mi abuela pasó hace mucho tiempo, casi 20 años atrás, y lo de mi papá pasó hace como 6 años, y la situación de él era muy complicada, pero dentro del hospital donde él estaba internado, la mayoría de doctores eran amigos, entonces el cuidado era como mucho más personalizado. No eran cuidados paliativos, pero era un cuidado como más personalizado, o sea, tuvimos otro tipo de trato, ya, pero solo por esa parte de tener la gracia de contar con los amigos de mi papá que eran médicos. Claro. Lo traje de nuevo porque quería hablar sobre la importancia que tienen los cuidados paliativos en estas personas que tienen estas enfermedades graves. ¿Cuál tú crees que sea? ¿Cuán importante tú crees que sea? Es tan fundamental. Te diré que antes de haber ingresado yo a trabajar en cuidados paliativos pediátricos, yo ni siquiera sabía que eran cuidados paliativos. Sí, porque esa es la realidad, no tenía ni idea, ¿ya? Y tú te das cuenta, ¿no? Cuando una familia enfrenta lo que es la enfermedad de un hijo, o en general que te digan a ti que tienes alguna enfermedad como cáncer o insuficiencia renal, etc. No, el que tú no cuentes con una ayuda a ti te abruma por completo. Total. ¿Ya? O sea, imagínate, ¿no? Te dan este diagnóstico tan fatal, ¿ya? Que te dicen básicamente dentro de unos meses puede ser que tú fallezcas. Claro. ¿Ya? Entonces, si tú no cuentas con alguien que te guíe, si tú no cuentas con alguien también que alivie tu dolor, porque ojo, en la medicina paliativa justamente el enfoque es ese. Ya no se puede curar, ¿ya? Porque hay enfermedades que no se curan, entonces no es que tú curas, pero tú alivias el dolor, que a veces los dolores son sumamente intensos, ¿no? Entonces, que tú cuentes, por ejemplo, con un médico que tú sabes que va a aliviar tu dolor y que va a estar ahí contigo, ¿ya? Y de una manera cercana, porque esa es también la diferencia de los cuidados paliativos, que no es este trato frío, sino que el médico paliativista ya tiene realmente que sentir esta afinidad de querer trabajar con el paciente, aliviar su dolor, comprender por qué razón tiene el dolor o cómo son sus reacciones con el dolor que tiene. Asimismo, por ejemplo, el psicólogo clínico que trata, digamos, acompaña primero a nivel psicológico, ¿no?, a las personas que sufren estas enfermedades o que quedan secueladas, imaginen una amputación, por ejemplo, porque obviamente ellos van a vivir un duelo, han perdido su salud,
¿ya? Han perdido, digamos, muchas de las dinámicas también familiares que ellos solían tener o de amistades, ya no las tienen de la misma forma. Si tenían trabajo, digamos, personas mayores, ya no las pueden tener de la misma forma. Entonces, un psicólogo que te guíe, que te brinde herramientas, te enseñe técnicas, dependiendo obviamente también de si, digamos, se genera alguna depresión, ansiedad, trastorno. También hay trastornos, por ejemplo, de estrés postraumático, hay tantas cosas que pueden ocurrir. Entonces, que un psicólogo te diga, mira, hay una solución, hay una manera de vivir eso que tú estás pasando de una manera en la que no tengas que sufrir todo el tiempo, ¿no? Y asimismo al trabajador social, que obviamente le está en cuenta de, digamos, todo lo que tiene que ver con las dinámicas familiares, cómo viven las personas, con qué, digamos, recursos cuentan a nivel del hogar, y a dónde viven, cómo viven. Se escucha elemental, o sea, una cosa que no puede faltar. Exacto, exactamente. ¿Cuándo un paciente necesita cuidado paliativo? O sea, te pongo un contexto, por ejemplo, yo recuerdo que cuando a mi abuelito le diagnosticaron cáncer, él iba a sus quimios, visitaba al doctor, nunca estuvo internado hasta ya no el final, que habrá sido que un mes, que yo creo que ya ni siquiera está en condiciones de recibir un tipo de... Entonces, ¿cuándo se determina? O sea, ¿o son solo para pacientes que viven en el hospital, básicamente? Por ejemplo, entiendo que los niños prácticamente viven en el hospital porque creo que el cuidado es diferente. Pero ¿cómo es con los adultos? ¿O cuándo se necesita de verdad? O sea, de hecho te diré, a ver, cuidados paliativos se le brinda a las personas, como te digo, que tienen una enfermedad catastrófica. Esto quiere decir enfermedades que no se curan. Independientemente de cada cuánto vaya al hospital. Exacto. Y de hecho, en los cuidados paliativos, lo que más intentamos es que el paciente no pase en hospitalización, ¿no? Okay. Sino que cuente con estas herramientas. Por eso en algún momento les conversaré, ¿no?, sobre la importancia de estar bien informados y conocer realmente cuáles son los cuidados que hay que tener con la persona enferma, ¿ya? Porque la idea es que regresen a sus hogares, ¿ya? Y que puedan tener una vida lo más tranquila, lo más normal posible, ¿ya? A pesar de tener cualquier condición que tengan. Claro, digamos que la intención es mejorar la calidad de vida. Y dentro de cuando estaba investigando sobre el concepto, yo leí acerca de que estos cuidados paliativos se dan se podrían dar desde el diagnóstico incluso. Por ejemplo, tu abuelito, poniéndolo en la experiencia que tú nos trajiste, tu abuelito podría haber tenido cuidados paliativos desde que él tuvo sus quimios. Claro, desde que le comentaron que tenía un exacto. cáncer agresivo. Exacto, porque ahí va a necesitar, como dijo Karen, la psicóloga que le ayude a mantener esta enfermedad, estas quimios, no sé, bueno, dependiendo, no sé, gracias a Dios nunca he vivido como que un cáncer de cerca, así que no sé, por ejemplo, también las personas, el duelo que viven las personas que se les cae el pelo. Es duro, pero he escuchado cuando les quitan las chichis a las mujeres. Claro. Claro. Entonces, digamos que los cuidados paliativos van desde el diagnóstico, porque esa también es una pregunta que venía a continuación. ¿Cuándo empiezan los cuidados paliativos? Desde el diagnóstico. Eso es algo que yo peleo, ¿ya? Y que mi jefa, que aquí la traigo a colación, Betty Fay, que realmente le agradezco a ella el haber aprendido todo esto de los cuidados paliativos, ¿ya? Con ella peleábamos con los médicos porque no piensan que los cuidados paliativos se dan solo cuando ya el paciente le dice que va a fallecer. Cuando ya está en su lecho de muerte, dicen ya ahorita sí, llamen a las psicólogas para que vengan a decirle a los familiares que va a fallecer y preparen a todo el mundo. No, claro. No es así. Claro. O sea, uno ya digamos tras bambalinas, por así decirlo. Ya, los médicos ya saben, ¿no?, previo al diagnóstico, que un paciente va a ser diagnosticado con una enfermedad catastrófica, o por ejemplo cuando trabajaba en emergencias, que un niño va a fallecer. Ya, entonces, el momento de la información de la mala noticia, ¿ya?, que así es como se la denomina, tiene que estar presente también el psicólogo, ¿sí? El psicólogo que ayude, como te digo, en estos cuidados paliativos. Desde ese momento, y desde ese momento empiezan los cuidados paliativos. Le empiezas a brindar herramientas a las personas, ¿verdad? ¿Qué puede esperar? ¿Qué no? Sí, y bueno, así. O sea, quizás y pensar en los cuidados paliativos se nos pone en la cabeza así, ya tener al médico, al psicólogo, al trabajador social, al enfermero, que ni sé qué. Un task force así de todos los que van a... Claro, pero a lo mejor el cuidado paliativo empieza desde el primer acercamiento de la psicóloga, por ejemplo. Desde ahí ya estamos tratando en un cuidado paliativo. Claro. Es algo que yo creo que también es... O sea, no es que no está, creo que lo tienes de alguna manera
asociado, pero como que no se ve palpable esto de los cuidados paliativos. O sea, me imagino la singularidad que pusiste, ¿no? De un niño, de comunicar a los padres, porque me imagino que no solo trabajas con el paciente, sino también con los familiares. Exacto. Es Entonces, crucial. de pronto alguien piensa, ahorita nosotros, me pasa a mí, no sé, Dominique y Crystal, pero dice, bueno, es verdad, tiene sentido que un psicólogo esté ahí. Y es como que sabes que está ahí, pero ya cuando te pasas no estás pensando en eso, solo estás pensando en curarte. Sí. Entonces cambia. Te pongo un ejemplo. Ya, recuerdo un caso muy fuerte de un niño que fue picado por una tilapia, ya entró una bacteria a su cuerpo, come carne y toda la pierna izquierda se le gangrenó. Ay, Dios ¿Ok? mío. Y Un tilapio, o sea, un pescadito que Exacto, te lo una comes tilapia. como arroz. Ese mismo, ¿sí? Wow. Y tuvo que ser desarticulada toda su pierna izquierda, ¿ok? Entonces, se hizo todo un trabajo con la madre previo a la información médica. O sea, ustedes sabían que iba a ser Lo más probable, o sea, el médico te dice, lo más probable es que hay una amputación, ¿ya? O también puede ser que el niño fallezca, porque eso también era otra de las posibilidades que se barajaban, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Tú preparas a la madre, Uy, Dios ¿ok? mío. Como psicólogo preparas para la información que se viene, porque el médico es realmente quien tiene que informar, no el psicólogo, ni el trabajador social, ni el enfermero, es el médico. ¿Ok? Protocolo, exactamente. Pero tú los preparas, ¿ok? Para enfrentar esa noticia y los acompañas. Pero ahí viene el problema. Los preparas, ya van, ok, más o menos sabiendo lo que van a esperar. Se viene el médico y dice cosas como, mire, imagínese que es como un pedazo de carne podrida. Uy, y hay no. que botarlo a la basura. Entonces, uno en ese momento está... Se tiró todo tu ya, trabajo tira al piso. todo el trabajo al Claro. piso, imagínate. Y uno dice, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Enseguida te fuerzan a tener que firmar el consentimiento, ya, porque los médicos también siempre están con el miedo de que los vayan a demandar, ¿no? Entonces, toda esa situación, imagínense lo Tiene que ser traumática que es para rápido. una madre, y en este caso era una madre soltera, inmigrante, ¿ya? Entonces estaba sola en esa situación, ¿ya? Por eso les digo, es tan importante que se cuente con la ayuda de otros profesionales, sobre todo la salud mental. No, y aparte que los médicos se palialicen o algo así, pues, ¿no? O sea, que Sí, también sí. tengan o desarrollen esa ponga en la sensibilidad. bandera de los cuidados paliativos. Oye, mira que, por ejemplo, mi mamá tuvo una operación, una cirugía aquí. Hace como 3 años, 3 años fuimos a un neurólogo para que la diagnostique y le diga que... Él terminaba que tenía que operarse. Nosotros como que, bueno, si se tiene que operar, se tiene que operar. Nunca estuvimos como que en contra de eso. Ujú. Y yo le hice una pregunta a ese neurólogo y le digo, de la pluma que tienes ahí, y le digo, oiga, ¿y qué pasa si no se opera? Pero no lo estaba diciendo en plan de, oye, no quiero que se opere. Claro, claro. ¿Ya? Sino en plan de, como, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería su Me dice, tu mamá se va a morir. Y ya, esa fue la primera. Y como que, ok. Después al rato estamos hablando de la operación y le digo, oye, oiga, era bien, señor. Y le digo, oiga, ¿y cuáles son los riesgos de la operación? Y de nuevo, él pensaba que yo lo decía porque quería evitar que ella se opere, pero yo sabía que tenía que operarse porque, O sea, bueno, tú ya querías tenía el estar diagnóstico. informada. Claro, Yo simplemente. quería información. Claro. Él me dijo, le pregunto, bueno, ¿y cuáles son los riesgos de la operación? Muerte. Pero es algo que tiene que hacer. O sea, la muerte, pero me lo dijo así. El riesgo es muerte, es una operación, no es ambulatoria, el riesgo es una muerte. Tú puedes morirte, me dijo así, tú puedes morirte cuando te saquen una muela en el odontólogo. O sea, es muerte. Y yo, bueno, y es verdad, puede ser verdad. Es más, es verdad. Pero vamos a cómo lo dicen, cómo lo traen, que de pronto alguien que no tenga una fortaleza mental adecuada. Por supuesto, puede lo derrumbar. destruye. Lo derrumba, claro. Una palabra maldicha. Totalmente. Hablando también de esta experiencia que tú has tenido en este Hospital del Niño, quisiera en este episodio, ya que estamos haciéndolo en el mes de las madres y por las madres, queríamos dar estas herramientas que pueden tener una madre al recibir ese tipo de noticias. Tú nos decías que ustedes ya las preparaban, ¿no?, para ir a recibir esa mala noticia. ¿Cuáles son esas herramientas que tú les puedes dar? Obviamente cada una tendrá su particularidad, pero de manera en general, ¿cuál tú crees que puedan ser estas herramientas que puedan ayudar a una madre a recibir este tipo de noticias? Bueno, lo ideal sería que contaran con la ayuda profesional de un psicólogo, ¿ok? Pero eso realmente pocas veces se da. Pero primero que sepan, ¿no?, que sentirse mal y sentirse que el mundo se les derrumba es completamente aceptable. Que ya se pongan a llorar,
¿sí? Que sientan que no tienen respuestas o que no pueden hacerlo, está bien. Eso es natural y es normal frente a una noticia como esta. ¿Okay? Eso es lo primero. ¿Por qué lo digo? Porque las madres tienden a desarrollar muchísima culpa cuando un hijo se enferma, ¿no? Padres también, pero hablemos de las madres, ¿no? Cargan con una culpa terrible. No, entonces lo primero, perdónense, sean amables consigo mismas, ¿okay? Es lo más importante. Y después de eso, contar con información. ¿Qué quiere decir eso? Estar absolutamente bien informado. Con lo que tú me cuentas, Iván, ¿no? Yo entiendo que muchas veces los médicos van a ser difíciles. Hay médicos que van a ser difíciles. Sobre en todo darte tal la vez información. los de la generación pasada, se me ocurre. Sí, ¿no? sí, Se me ocurre. de una u otra forma, sí. Pero es muy importante, es crucial que una madre y un familiar esté bien informado, ¿ok? Y también que comprendan que el niño o la niña también tiene que estar informado. Es un derecho que los niños estén informados. Y eso va para las madres, va para los médicos, para todo aquel que trabaje como un paciente pediátrico. Porque muchas veces como madres lo que quieren es protegerlos, como que no quiero evitarles el dolor. Pero ¿qué sucede cuando los niños, ¿no? Empiezan a ver que tienen que ser hospitalizados, ¿ya? Que viene una enfermera a, como dicen ellos, pincharle los bracitos todos los días, que se les empieza a caer el pelito y no tienen ni idea qué les pasa, ¿ya? El trauma es mayor. Claro. ¿Sí? Entonces, eso por otra parte, estar ellas informadas y permitir la información a los niños. Por otra parte, el cuidarse en lo que tiene que ver con la alimentación y el sueño. Ya tienen que comer bien y tienen que dormir bien, porque lo que va a pasar es que si no comen bien y duermen bien, ellas se van a enfermar. Es natural también que una madre frente a una situación como esta, digamos, la primera reacción sea querer estar pegada al hijo. Claro, aparte ¿sí? la preocupación, no le va a permitir ni comer ni dormir. Pensar en la posibilidad de que puedes perder a tu hijo, ¿no? Eso es terrible. Pero de todas formas, lo que uno como madre tiene que pensar es que ahorita tu hijo depende de ti, ¿ya? De que también tú estés físicamente, emocionalmente, psicológicamente, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es muy importante que puedas darte esos cuidados. Requiere también que dentro de lo posible tengas una red de apoyo amplia, o sea, familiares, amigos, ¿no? Que te puedan ayudar. Tener digamos, la posibilidad de cambiar, por ejemplo, irte tú a descansar. Si estás tú en un hospital, ya, poder ir a descansar un relevo, exactamente, un relevo. 2 días que tú te vayas a descansar, eso no te hace una mala madre, es algo necesario para ti, ¿sí? Como mamá, que tú puedas descansar. Seguir teniendo actividades que a ti te signifiquen, digamos, una recarga de energía, puedes mirarlo de esa forma, ya, algo que te guste hacer. Sí, de repente te gusta ver series o te gusta ir a la playa o, exacto, hacer deporte, ejercicio, lo que sea. No, lo que a ti te dé vitalidad, hazlo también. Darte un espacio para ti es sumamente importante, ¿ya? De ahí, ¿qué más? Frente a estas noticias también, es importante que no se pierda, digamos, eso lindo que es compartir con tu hijo, aún en los momentos de hospitalización. Juegos, ¿ya? Aprovechar el tiempo que estás con tu hijo, ¿sí? A pesar, digamos, de todo ese temor que tú puedas tener con respecto a perderlo, más bien enfócate en lo que tienes en ese momento, ¿sí? En la experiencia del presente, en que tú puedes compartir en ese momento con tu hijo o con tu hija. Entonces, cuando estés con él o con ella en un hospital o cuando estés en casa, dale, digamos, toda esa atención, bríndale, digamos, juegos, cuéntale cuentos, ya, todo lo que a ti te significa sentirte más aliviada, ¿sí? Claro, o sea, yo también, una de las preguntas que te quería hacer es cómo esa madre debería presentarse ante ese niño, ¿no? A lo mejor y por la preocupación, la mayor parte del tiempo la mamá va a estar preocupado, lo va a estar tratando como una persona enferma la mayor parte del tiempo, como que no, cuidado, espacio, que ni sé qué, y no le está dando esa etapa también de que él se divierta, se relaje, se sienta bien, esa calidad de vida que también estábamos hablando, ¿no? Sí, sí. Mira, claro, frente al miedo de la pérdida, ¿no? Lo que suele pasar, al menos de lo que he observado, es que las madres se pueden volver muy permisivas, por una parte, ya, a los niños, Claro. sea lo que sea que estén pasando, hay que ponerles límites, ¿ya? Claro. Eso es, independientemente de lo que esté ocurriendo, hay que poner límites, ¿ya? Eso por una parte. Por otra parte, a pesar del dolor que uno esté sintiendo, ya, el poder
evitar llorar frente al niño. Ok, mostrar, digamos, todos estos sentimientos. Eso dices que no se llore frente al niño. No sé, o sea, a ver, también hay que tener en cuenta algo, ¿no? De qué edades estamos hablando, ¿ya? Porque puedes hablar también de un hijo adolescente y puede ser que cuando tú estés hablando con tu hijo, tú llores, es natural que tú llores, ¿ya? Sobre todo si están teniendo una conversación, etcétera, ya puedes llorar. Pero aquí, ¿a qué me refiero yo? Que todo ese dolor que tú sientes, ya esa probablemente angustia, ansiedad que sientas, no la muestres todo el tiempo frente a tu hijo, porque él también se va a angustiar, ¿ya? Entonces eso es fundamental. No, también el evitar hacer como que tu hijo no existe cuando estás hablando, por ejemplo, con un médico, ¿ya? Porque hay veces que cuando viene un médico de información, etcétera, ellos tienden a pensar que como son niños, ya incluso los adolescentes también los tratan así. ¿Qué pasa? Como que hablan y hablan y hablan y hablan, y el niño, exacto, nunca es así mismo, ¿ya? Y están hablando de lo que le pasa al niño, de lo que, digamos, lo que va a ir bien, lo que va a ir mal, los procedimientos que hay que hacer, y el niño como que no existe, ¿ya? Entonces eso hay que evitarlo, siempre pedirle al médico, así que por favor, si cualquier información que le tengan que dar, le damos. Exacto, exactamente, fuera, ¿ya? Y después se le informa al niño. Ya, eso es, digamos, lo ideal, porque igual como les dije, el niño tiene que estar informado. O sea, tú dices que es mejor que el médico se lo diga sola, o sea, en privado a la madre. Exactamente, tiene que decírselo en privado a la madre, porque pasa mucho que toda la información se lo dice frente al niño, ¿ok? Entonces sí es importante que una madre, digamos, evite hablar incluso de su propio hijo como si no existiera. Claro, ¿ya? obvio. Y eso pasa bastante. Sí, O sea, como que llegó el tío a visitarlo y le estaba, no, es que el niño que ni sé qué, y ahí está al lado. O sea, como, exactamente. aquí estoy. Y como les decía, ¿no? O sea, yo sí creo que es importante poder encontrar una forma de, ok, si bien yo estoy teniendo todos estos sentimientos y estas emociones que me desbordan, ya que no sé cómo controlarlas, puede haber un espacio, ¿no?, externo al niño para que ustedes puedan conversarlo, ya sea con un profesional, de repente también con un amigo. Ya en los hospitales solía pasar mucho que las madres entre ellas conversaban, ¿no? Pero lo ideal es que todo el sufrimiento que tú tengas ya no es que lo niegues, ya, porque no, eso tiene que ser vivido, porque si no probablemente va a generar otras conductas que van a ser más destructivas o sabes, más negativas a largo plazo. Pero sí es importante ya que si se va a hablar, ya, o se van a expresar estas emociones, sean fuera, digamos, de la vista del niño, ya, y digamos, no se las pases a él, ya, no le comentas a él así todo lo que te estás sintiendo, Claro. lo terrible que es la situación, lo desesperanzada que te sientes, porque sí había madres que hacen eso. Claro, lo importante es que no es que lo estás evitando y te lo estás guardando, sino simplemente lo evitas decir frente a él, pero por el otro lado tienes a tu terapeuta, a la de cuidados paliativos. Sí, hay que tener en cuenta también algo, ¿no? Como te decía, no es que tú niegues tu emoción. Y clave, tampoco niegas las emociones de tu hijo, ni las evitas, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Hay que aceptar, ¿ya? Como yo me siento, o sea, me siento terrible, lo acepto. Ya, si tengo ganas de gritar, si tengo ganas de llorar, si siento que no puedo con esto, que no quiero cuidar más a mi hijo o a mi hija, eso es natural, está bien. Puedo darme un lugar para sentirlo. Y no hay que sentirse culpable. Y no hay que sentirse culpable por eso. No, pero al mismo tiempo, así como yo me doy mi espacio para sentir, hay que darle al niño o a la niña también ese espacio para sentir. Y para expresarlo de cualquier manera que lo tenga que expresar. Porque cuando un niño está en hospitalización, probablemente se vuelva muy irritable, ¿ya? Van a decir, ay no, qué niño más malcriado. Ya, eso suele pasar bastante. Va a sentirse muy angustiado, no va a querer que la mamá se separe de él o de ella. Ya, entonces, por eso te digo, ¿no? O sea, hay que respetar y hay que conversar con el niño. ¿Sí? Claro, o sea, es como ese típico comentario de la mamá de, no, tranquilo, todo está bien, entonces como que no los dejan explorar su... Los tienen en una realidad que no es la realidad. No, claro, y por ejemplo, unas herramientas que también las madres puedan tener para no perder, digamos, que sus demás relaciones, como por ejemplo, fuera tener otros hijos, no sé, sus demás relaciones, ¿no? Familiares o laborales, si es que no puede, digamos que en un caso extremo de sus no dejar hijos, de trabajar. no dejar de trabajar, ¿no? Entonces, ¿cómo también estas herramientas para mantener estos vínculos y estas relaciones? Sí, realmente, mira, cuando
te informan que un hijo o una hija tiene una enfermedad catastrófica, toda la dinámica familiar se trastoca. Sí, eso es inevitable. Por supuesto. Es inevitable. Claro, ya. Y claro, también tus propios vínculos, ya, lo que tú hacías a nivel, digamos, laboral, con tus amigos, con tu pareja, también se trastoca. Y como les decía, muchas de las reacciones que suelen tener las madres es justamente todo lo que tenga que ver con volcarse al cuidado del niño, ¿ya? Entonces, aquí, ¿cuál es la idea? Tener en cuenta que si bien probablemente al principio va a existir, digamos, esta reacción, digamos, casi automática de querer volcarse a los cuidados de un niño, eventualmente va a haber que darse un espacio, ¿ok? Organizarse, eso realmente va a depender de cada caso y de las dinámicas de cada caso, porque como creo que hablaba contigo, ¿no? Al respecto de que es muy diferente hablar de la maternidad de una mujer de escasos recursos que hablar de la maternidad de una mujer que, digamos, tenga ingresos económicos estables, buenos, que cuente con, digamos, una pareja también estable. Es muy diferente. ¿Ya? Eso es lo que te iba a decir, o sea, porque lo que tú dices me parece súper necesario, importante, pero ¿qué tan acercado a la realidad es que una mujer de escasos recursos, una madre de escasos recursos, pueda acceder a los cuidados paliativos para un hijo? Por ejemplo, en el hospital del niño, ya eso, la fortuna es que contaban con ello, ¿ok? Pero ¿Ya no cuentan? Cuentan con ello, o sea, sí, cuentan con ello, ya, cuentan con ello. Pero, claro, en muchas otras instituciones no van a contar con esa ayuda, no van a tener tampoco una guía, digamos, un psicólogo que te diga, mira, puedes hacer esto, lo de acá. Realmente, ¿qué es lo duro de lo que te voy a decir? En la realidad psicosocial, sociocultural que viven estas mujeres, muchas veces no alcanza, ¿ya? No alcanza, digamos, no hay técnica psicológica que alcance. Que las ayude. Exacto, que las ayude en el sentido de mira, si aplicas esta técnica vas a dejar de tener ese problema. No, porque es inherente, ¿ya? Sí, te a entiendo. las condiciones y factores en los que ella vive. Sin embargo, sí se puede, digamos, a aprender, sí con ayuda psicológica, a vivir con un poco más de apertura a la situación por la que estás pasando. ¿Okay? Que eso es importante. ¿Sí? Para minorar la carga. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo cambia esto, lo que mencionabas hace un rato de los niños, ¿no? De las emociones frente a los niños? O sea, más que todo cuando el niño tiene uso de razón, digamos. ¿Cómo cambia cuando es un bebé? Que no puedes hablarle, no puedes explicarle. Uy, no, tiene que El ser niño más desesperante todavía. El niño solamente está sufriendo. Literalmente lo único que su cerebro, creo yo, ¿no? Transmite es dolor, sufrimiento, malestar. Te cuento, por Es ejemplo, más duro, supongo, para una mamá. Es muy duro, porque mira, ahí entran, por ejemplo, todo lo que es la parte neonatal. O sea, imagina a bebés hasta los 4 meses más o menos, ¿no? Cuando son madres que tienen que pasar, por ejemplo, por un embarazo traumático, dito. Nace el hijo, ¿sí? Y el hijo también tiene una condición de salud que significa que va a tener que estar en incubadora o que va a tener que estar en cuidados intensivos neonatales, ¿ya? Lo que suele suceder, ¿ya? Es que hay veces que las madres, para evitar crear, ¿ya? Digamos, No lo ven. Exacto, ese vínculo afectivo con el hijo que es tan importante para el bebé, para su desarrollo. Claro, porque ¿ya? lo siente, lo percibe de alguna manera. Exacto, me imagino. el bebé lo siente, ¿sí? Por ejemplo, en el hospital solía pasar muchísimo. No querían dar de lactar a los bebés, ya evitaban dar de lactar, ya no los iban, como dices tú, a visitar, no los veían, y eran bebés que lloraban y lloraban y lloraban y lloraban y lloraban y lloraban todo el tiempo. ¿Ya? Y claro, las licenciadas, las enfermeras las perseguían y les decían, por favor, vengan a dar de lactar al bebé, cuídenlo. Claro, obviamente también habían aquellas que, independientemente de lo que les pasara, iban a estar ahí para el bebé, eso claro. Sí. Pero también hay, como tú dices, ¿no? Frente a lo que, digamos, puede pasar con un bebé que no tiene, por así decirlo, el don de la palabra, que no te puede decir, no puedes razonar con él, por así decirlo, me duele aquí, claro, exactamente. Sí, siempre vas de una u otra forma igual cuando hay estos casos, a contar con, digamos, la guía de un médico. No, pero de ahí también es importante contar con la ayuda de un psicólogo que te pueda decir, ok, primero tú estás pasando, digamos, por este proceso y por eso estás teniendo estas conductas determinadas. ¿Sí? Tú no puedes tampoco, que eso es lo duro, forzar a una madre, ¿ya? A querer cuidar a su hijo.
Sí, y muchas veces los médicos me pedían eso, como que no, ve, habla con ella para convencerle que dé lactar. A veces no es posible, ¿ya? Pero como te digo, es para ellas inevitable el simplemente querer alejarse de su dolor, de formar este vínculo afectivo justamente para después decir a ellas, les voy a perder igual. Claro, igual y esto vendría a ser un proceso. Por último, podría llegar a querer tener ese vínculo, pero no es una cosa de, oiga, usted debería de ir a lactar, y entonces van a correr ahí. Esto es un proceso, ¿no? Finalmente también me parece importante nombrar, hablábamos un poco antes de comenzar a grabar, de este duelo que pasan las madres, no solamente al perder a su hijo, sino también de cuando este hijo digamos, cambia. Por ejemplo, nos contabas de esta persona, de este niño que perdió su pierna. Entonces, las madres inevitablemente crean una expectativa de sus hijos. Quieren que sus hijos sean, bueno, primero que todo sanos, 100%, luego quizás y les ponen ciertas expectativas sobre ellos. Y estas madres tienen que sobrellevar un duelo, ¿no? De que su hijo ya no es lo que ellas pensaban que era, o ya no está 100% sano. Esto es un duelo que también ellas tienen que atravesar, ¿no? Exactamente. Sí. A ver, ¿qué sucede? La gente piensa que el duelo únicamente existe cuando alguien fallece, ¿ya? No, duelos hay todos tipos de duelos. O sea, hay muchísimos tipos de duelos. Si no me equivoco, ustedes ya han conversado del duelo, ¿verdad? Sí. Pero hay un duelo particular que sí es, como tú dices, importante tocar, que es el duelo que se vive frente a un hijo o una hija que han enfermado, y que a causa de esta enfermedad, de una u otra forma, dejan de ser, ¿ya?, los hijos que tú conocías, ¿ya? Y muchas veces los padres, ¿sí? Yo te recuerdo mucho una mamá que la niña se había infectado con una bacteria y que había quedado con parálisis cerebral. ¿Ya? Y era básicamente una niña que ya no podía hablar, solo estaba acostada en la cama y miraba para arriba, y tenía traqueótomo y botón gástrico. Y recuerdo que la mamá la cuidaba, pero ella decía, bueno, o sea, esto es lo que me quedó de mi hija, ¿ya? Algo así. Entonces, claro, es necesario, digamos, poder contar, como les decía, con ayuda de un profesional, ¿sí?, para que les vaya guiando con respecto a este proceso de duelo que también se vive y por el cual no hay, como repito otra vez, ¿no?, que sentirse culpable, porque es, como tú dices, hay tantas expectativas con respecto a lo que uno quiere que su hijo sea, ¿sí?, que cuando enferma de esta manera o cuando queda secuelado es durísimo, durísimo aceptarlo, ¿sí?, porque por una parte te duele el dolor, claro, ¿ya?, de tu hijo terriblemente. Y porque, claro, por otra parte también tú dices cómo, o sea, qué va a ser de él o de ella de ahora en adelante, ¿ya? Ya no se ríe de la misma forma como se reía antes, ya no juega de la misma forma como jugaba antes. No es la misma. Exacto, no es el mismo ni la misma. Entonces sí hay que tener en cuenta que definitivamente se vive un proceso de duelo frente a la pérdida de salud de un hijo. Sí, y como les digo, frente a eso hay que buscar ayuda profesional si es que uno siente que uno realmente no logra adaptarse. Porque claro, no todo el mundo, que eso es también importante, va a necesitar necesariamente una guía profesional si es que uno, digamos, está atravesando por este duelo, pero si de repente uno siente que esa situación lo sobrepasa y que no hay manera de que tú aceptes lo que a tu hijo le ha pasado, sí es momento ya de ir buscando esta ayuda profesional. Claro. Qué importante todo este tema que hemos tocado el día de hoy. Yo creo que yo creo que lo pongo de diferentes puntos, ¿no? Es inevitable darnos cuenta de las diferentes realidades que tienen las madres, que quizás algunas no pueden alcanzar esto, ¿no? Y para esto también hemos querido darles unas cuantas herramientas para quizás, si no pueden acercarse a este tipo de cuidados, puedan tomar algo de aquí. O también, por otro lado, podemos darnos cuenta de que existen personas que están pasando por esto y no saben que pueden acudir ahí, no saben que existen estos cuidados paliativos, que a lo mejor ellas se están inundando en estas cosas que las abruma tanto y no saben para dónde acoger. O sea, más allá del amigo, de la otra mamá que está pasando esto, que son un apoyo muy importante seguramente, pero que hay algo más allá, ¿no? Entonces me parece increíble todo esto que hemos estado conversando aquí contigo, Karen. Gracias por estar aquí. Quiero añadir algo más. Sí, por supuesto. Sobre los hermanos, ¿sí? Ahora que recuerdo. Es muy importante que como madres también incluyan a los hermanos, ¿ya? Tengan la edad que tengan, ¿sí?
es importante que informen también a los hermanos y que dentro de lo posible los hermanos también formen parte de los cuidados. No que vas a poner únicamente, obviamente, a cuidar y a un hermanito del otro. Claro, pero hacerlo parte. Pasaba, pero cuando también, por ejemplo, estas madres, como les digo, que viven de escasos recursos, que no cuentan con una pareja y tienen a su hija que trabaja, tiene que trabajar para sustentar a la familia. Y por la enfermedad. Exacto. Ya, y la única persona que puede quedar a cargo es su hija de 12 años, por ejemplo. Ya, no, digamos, lo ideal no es llegar hasta ese punto, obviamente, pero sí, como les digo, poder permitir que sus hijos, ya sus otros hijos también estén informados, también sepan de qué cuidados hay que tener con sus hermanos, los límites que también hay que tener con sus hermanos, y por qué no decirlo, si es que llega el momento del fallecimiento, ¿sí? Porque puede ser que llegue. ¿Ya? Lo importante es que ellos también sepan y también puedan despedirse. ¿Ya? Y a las madres, lo más importante para mí de decirles, dejen a sus hijos ir. ¿Sí? Vean las cosas buenas que ustedes han podido hacer dentro de la condición de su hijo, de la situación que han pasado. No se enfoquen, digamos, en únicamente todo lo malo que sucedió, sino cómo ustedes pudieron realmente brindarles a sus hijos, digamos, esas últimas buenas experiencias. ¿Ya? Y como les digo también, hagan a sus otros hijos también parte de esto. Permítanles que digan adiós. Dejen ir a sus hijos, porque ellos así también pueden irse en paz, pueden irse tranquilos. ¿Sí? Para mí eso es muy, muy, muy importante. Claro, qué bello. Qué bello, qué lindo. ¿Alguno de ustedes quiere algo más que aportar el día de hoy antes de despedirnos? Yo de mi lado, la verdad, escuchando todo y, bueno, aprendiendo, mejor dicho, todo lo que estamos escuchando aquí, que como mencionaba hace un rato, de alguna manera lo tenemos en algún lugar del cerebro, pero que no lo ponemos no lo palpamos, digámoslo así. No hacemos clic. No hacemos clic, ya. Información, o sea, información tanto que información que llegue como información que nosotros querramos averiguar o querramos aprender. Porque, claro, no hay a veces de ninguna de las dos. O sea, tú como madre, bueno, estamos hablando de las madres. Como madre, de pronto tú dices, bueno, yo necesito que mi hijo se cure, no me importo yo. Yo quiero que mi hijo se cure, es lo único que me interesa. Y no sabes que haciendo un cuidado paliativo con acompañamiento de una psicóloga o un psicólogo te va a ayudar. Y va a ayudar a que la cura sea mejor o a que el proceso sea mejor. Entonces, por ese lado no existe ese... No sé si sea ignorancia, sino que como que en serio yo no me podría poner en el lugar de una madre y decir, no, si tienes que hacer esto también, aparte de preocuparte por tu hijo. Y del lado de, no sé yo, entidades, gobierno, no sé, ministerios, en los que informen la importancia de esto. Como dije hace un rato, o sea, hay entes reguladores para hospitales, para farmacias, para tantas cosas que tienen o están vinculados a la salud. ¿Por qué no un ente regulador que diga, bueno, los cuidados paliativos tienen que ser una rama del hospital importante, fuerte, fundamental? Si no tienes esto, no puedes ser un hospital. Es una realidad dura, porque obviamente estamos en Ecuador, pues no estamos en Alemania, no estamos en un país del primer mundo, pero ¿por qué no empezar de a poquito? No sé. Sembrar semillas. Con este programa esperemos hagamos algo. Muchísimas gracias a todas las muchísimas gracias a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy. Seguimos celebrando a las mamitas. Un beso para todas. Gracias al Estudio Pulsan por darnos este espacio maravilloso para poder hacer este episodio. Un beso, chicos. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Chao, gracias. Como te digo.